Sería mejor el país vecino de X, sin duda. Pero en solo 5 segundos, todo se derrumbó. La impactante verdad que vio un periodista de la BBC. Un viaje a la República de X tenía que ser mejor que un viaje a Perú. James, un experimentado periodista de la BBC, estaba convencido de ello. Sin embargo, esa férrea convicción se haría añicos, desmoronándose con el suave silbido de las puertas de un tren de Perú Rail. Todo comenzó en julio de 2025. James, corresponsal con una reputación forjada en zonas de conflicto y capitales olvidadas, recibió un nuevo encargo de su editor en Londres, un reportaje en profundidad sobre el auge del turismo en dos potencias emergentes de Sudamérica. El itinerario estaba claro: primero, la República de X, y luego, Perú. Para la primera etapa de su viaje, recibió una invitación oficial del propio gobierno de X, un documento con sellos dorados y una retórica grandilocuente que prometía una experiencia sin parangón. Una semana de cobertura periodística centrada en la capital, Nova Burgo, y en el polo industrial de Puerto Argento. James aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Nova Burgo, una estructura de vidrio y acero que parecía querer rasgar el cielo. Al salir por la puerta de llegadas, en medio del bullicio de familias y viajeros, un hombre de traje impecable sostenía una tableta con su nombre iluminado en letras digitales. Señor James, bienvenido a la República de X. Soy Ricardo, su guía personal durante su estancia, dijo el hombre en un inglés perfecto, casi robótico, con una sonrisa que no terminaba de llegar a sus ojos. James, acostumbrado a abrirse paso por su cuenta, se sintió ligeramente desconcertado. En el exterior, un sedán negro de lujo esperaba con el motor en marcha. Un equipo de asistentes se encargó de su equipaje sin que él tuviera que mover un solo dedo. El hotel era una torre de cristal que dominaba el horizonte de la ciudad, y su habitación, una suite presidencial. Desde el ventanal panorámico, el Palacio de la Nación, símbolo del poder de X, se veía tan cerca que parecía poder tocarlo. Sobre una mesa de caoba, un frutero rebosante de frutas exóticas y una botella de champán enfriándose en una cubitera de plata le daban la bienvenida. Esto es increíble, murmuró James para sí mismo. Como periodista de la BBC, había viajado por todo el mundo, pero nunca había recibido un trato tan ostentoso. Esto era más que hospitalidad, era una producción. La cobertura periodística que comenzó al día siguiente superó todas sus expectativas. Para visitar la Gran Muralla de los Andes, un colosal proyecto de ingeniería del régimen anterior, lo transportaron en un vehículo privado con asientos de cuero y cristales tintados. Al llegar, en lugar de las largas colas de turistas, lo condujeron por una ruta especial para dignatarios extranjeros, evitando cualquier aglomeración y permitiéndole disfrutar de las vistas en una calma artificial. Aquí yacen 4 milenios de historia de nuestra nación. Esta muralla es una de las mayores construcciones de la humanidad, explicaba Ricardo con un orgullo ensayado, casi teatral. La vista era, sin duda, espectacular. Un paisaje grandioso y sobrecogedor. James, impresionado, no dejó de disparar su cámara, capturando la magnificencia del lugar. Al tercer día, el viaje a Puerto Argento fue en la primera clase del tren de alta velocidad del país. Asientos reclinables que se convertían en camas, servicio de catering a la carta. Era como la cabina de primera clase de una aerolínea de lujo. James miraba por la ventana. El paisaje que se sucedía a 300 km por hora era un testimonio del vertiginoso desarrollo de X, rascacielos que desafiaban la gravedad y modernas urbanizaciones se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Sin embargo, de vez en cuando, el velo de la modernidad se rasgaba y dejaba entrever otra realidad. Pequeños poblados con edificios decrépitos, calles sin pavimentar y una pátina de abandono que contrastaba brutalmente con el brillo de las grandes ciudades. Pero James no le dio mayor importancia. Es normal en un país en pleno desarrollo, se dijo a sí mismo, siempre hay zonas que se quedan atrás. Se convenció de que era solo una fase de transición. En Puerto Argento, la puesta en escena continuó. El deslumbrante espectáculo de luces del distrito financiero, la arquitectura tradicional del Jardín del Sol, los centros comerciales de lujo. A donde quiera que iba, lo llevaban a lugares perfectamente acondicionados para el turista extranjero, pulcros y ordenados. Las comidas eran banquetes diarios en restaurantes de alta cocina, con chefs premiados que salían a saludarle personalmente. La gastronomía de X es una de las más sofisticadas del mundo, afirmaba Ricardo con su habitual aire de suficiencia. James asentía, deleitándose con los sabores complejos y las presentaciones artísticas. Era, en efecto, una cocina extraordinaria. Sin embargo, durante su estancia,
Había otro mensaje que se le repetía constantemente, de forma sutil pero insistente, una narrativa negativa sobre Perú. Perú puede parecer limpio en la superficie, señor James, pero es solo una fachada, le comentó Ricardo una noche, mientras degustaban un plato de pato laqueado. Su servicio es superficial, sin alma. Siguen un manual al pie de la letra, pero no hay calidez, no hay corazón. Otro funcionario del gobierno, durante una recepción oficial, se hizo eco de la misma idea. Perú es un país que no ha hecho las paces con su turbulento pasado. Han causado muchos problemas a sus vecinos, y se niegan a reconocerlo. Escuchando estas historias, la percepción de James sobre Perú, su próximo destino, comenzó a cambiar. Un país formal pero frío, con una belleza superficial que escondía problemas más profundos. Quizás no deba esperar demasiado de Perú, pensó. La magnífica experiencia en X, sumada a las malas referencias sobre su vecino, cristalizó en su mente una certeza: X era, sin ninguna duda, un destino superior. Al final de la semana, mientras se despedía de Ricardo en el aeropuerto de Nova Burgo, James le expresó su más sincero agradecimiento. Ha sido un viaje de prensa extraordinario. X es un país verdaderamente asombroso. Ricardo sonrió y le estrechó la mano. Gracias a usted, señor James. Vuelva pronto. Mientras subía al avión, James se sentía completamente satisfecho con su experiencia. Aún no era consciente de que lo que había visto no era la República de X, sino la versión que la República de X quería que él viera. Una semana después del opulento viaje a X, James voló a Perú por trabajo. Mientras el avión descendía sobre Lima, la inmensa ciudad extendiéndose bajo un cielo grisáceo, un pensamiento persistía en su mente: seguro que X era mejor. En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez no había ningún sedán de lujo ni un guía personal esperándolo. Era un viajero más, arrastrando su propia maleta, buscando la estación de taxis como cualquier otro turista. Definitivamente, el trato en X fue superior, pensó para sí mismo. Y justo en ese momento, mientras se quejaba internamente, notó algo que le produjo una extraña sensación. Una pequeña disonancia. El suelo del aeropuerto brillaba, impecablemente limpio. Entró en un baño y lo encontró en un estado de pulcritud absoluta. No era una sorpresa desagradable, pero sí chocante. Tomó el Airport Express hasta Miraflores y luego un vuelo a Cusco. Su plan era tomar el tren de Perú Rail hacia Machu Picchu al día siguiente. James había reservado un asiento normal en clase turista. Al llegar a la estación de Ollantaytambo, se mezcló con la multitud de viajeros que esperaban en el andén. La atmósfera era vibrante y llena de anticipación. A la hora exacta que indicaba el horario, el tren azul de Perú Rail se deslizó suavemente hasta detenerse. Y cuando las puertas se abrieron, James se quedó sin palabras. Fue un impacto visual que duró apenas 5 segundos, pero en ese instante, toda su percepción se vino abajo. El interior del vagón estaba inmaculado. En el pasillo no había ni un solo papel, ni una sola mancha. Los asientos, todos orientados en la misma dirección, estaban perfectamente alineados. Las fundas de tela no tenían ni una arruga, y las mesitas plegables estaban limpias y recogidas. Esto, murmuró. 5 segundos después de subir, ya había sentido la abismal diferencia con X. El asiento turista de este tren peruano estaba infinitamente más limpio que el asiento de primera clase que había ocupado en el tren de alta velocidad de X. Se sentó y las sorpresas continuaron. El vagón estaba en silencio. Un silencio respetuoso, no forzado. Nadie hablaba a gritos. Vio a gente mirando videos en sus teléfonos, pero todos, sin excepción, usaban audífonos. Había familias con niños, pero los pequeños estaban sentados tranquilamente, dibujando en cuadernos o mirando por las grandes ventanas panorámicas. No había niños corriendo por los pasillos ni saltando sobre los asientos. ¿Es esto lo normal?, se preguntó James, asombrado. Nadie parecía estar imponiendo estas normas. Era un comportamiento que surgía de forma natural, un respeto mutuo tácito. El tren se puso en marcha con una suavidad increíble. Apenas se sentía el movimiento mientras se deslizaba a través del espectacular paisaje del Valle Sagrado. Increíble, susurró para sí. Este no era un tren VIP especial. Era el tren que usaba la gente común, turistas y locales por igual. Un carrito con bebidas y snacks pasó por el pasillo. ¿Desea algo de tomar, caballero?, le preguntó la asistente con una amabilidad que sonaba genuina. James pidió un café. Aquí tiene, que lo disfrute, dijo ella, entregándoselo con una sonrisa. No era la sonrisa ensayada y corporativa de Ricardo,
era una sonrisa cálida, natural, que iluminaba su rostro. Llegó a Aguascalientes y se registró en su hotel. Por la tarde, salió a caminar por el pequeño pueblo para preparar su reportaje. Las calles empedradas estaban limpias, sin un solo desperdicio a la vista. Los edificios, aunque modestos, estaban bien cuidados, y los letreros de las tiendas guardaban una cierta armonía visual. Era un ambiente completamente diferente al desorden caótico que había percibido en las zonas menos turísticas de X. Entró en una tienda de conveniencia y el empleado lo saludó con un alegre «buenas tardes». Al salir, después de hacer una pequeña compra, lo despidió con un amable «gracias, vuelva pronto». En el restaurante donde cenó, la atención del mozo fue impecable. Tomó su orden, trajo su lomo saltado y su chicha morada, siempre con una sonrisa y una cortesía que no se sentía forzada. Tomó un mototaxi de vuelta al hotel y el conductor, un hombre joven y callado, lo llevó a su destino de manera eficiente. El pequeño vehículo estaba limpio y no olía a nada desagradable. ¿Cómo es posible que todo el mundo sea tan amable sin que yo reciba un trato especial?, se preguntaba James, cada vez más perplejo. En X, lo habían tratado como a un rey, con un despliegue de atenciones casi abrumador. Pero aquí en Perú, era un cliente más, un turista anónimo, y sin embargo, la calidad del servicio era excepcional. Al día siguiente, después de una mañana mágica en Machu Picchu, James paseaba por las estrechas calles de Cusco, empapándose de la historia que emanaba de cada muro de piedra. Quiso comprar un recuerdo, una pieza de artesanía tradicional, en una tienda que había visto recomendada en Internet. Pero por más que miraba el mapa en su teléfono, no lograba ubicarse en el laberinto de callejuelas del barrio de San Blas. Estaba parado en una esquina, con el ceño fruncido, girando sobre sí mismo, cuando un joven de unos 20 años se le acercó. «Disculpe, ¿necesita ayuda?» «¿Está perdido?», le preguntó el muchacho en un inglés fluido. James, aliviado, le mostró el nombre de la tienda. «Ah, claro. La conozco. Está cerca, pero es un poco difícil de encontrar. Venga, yo lo llevo». El joven empezó a caminar, indicándole que lo siguiera. James estaba atónito. Este chico seguramente tenía sus propios asuntos, sus propios planes. ¿Por qué se tomaría la molestia de guiar a un extranjero perdido? ¿No tienes prisa? «No quisiera molestarte», le preguntó James. El joven se giró y le sonrió. «Para nada, tranquilo. Tengo tiempo de sobra». Lo vio por un par de callejones empedrados y le señaló una pequeña puerta de madera tallada. «Es aquí. Que tenga una buena compra». Hizo un gesto de despedida con la cabeza y se dio la vuelta para marcharse. James, mientras le daba las gracias, vio la expresión del muchacho, era la de alguien que simplemente había hecho lo más normal del mundo, sin esperar nada a cambio. Se quedó parado en el mismo sitio durante un buen rato, procesando lo que acababa de ocurrir. Alguien, un completo desconocido, le había ofrecido su ayuda de una forma tan desinteresada, tan natural, sin la más mínima conciencia de haber hecho algo extraordinario. En X lo habían tratado como a un VIP. Coche privado, guía personal, asientos de primera clase. Todo estaba preparado, todo era perfecto. Pero en Perú, todo el mundo era tratado con la misma amabilidad. No importaba si eras un dignatario, una persona común o un turista extranjero. La cortesía era universal. Esa noche, en la soledad de su habitación de hotel en Cusco, James reflexionó profundamente. ¿Eran ciertas las críticas que había oído en X sobre Perú? Lo que él había visto con sus propios ojos era un país maravilloso. Limpio, ordenado, y habitado por gente increíblemente amable. El servicio no era para nada superficial, sentía que venía del corazón. Y entonces, una duda, como una pequeña semilla, comenzó a germinar en su mente. ¿Y si la experiencia de X, esa perfección milimétrica, hubiera sido una farsa? El trato VIP, las rutas turísticas inmaculadas, los restaurantes de lujo. Ahora todo le parecía orquestado, controlado. Un montaje diseñado para impresionar. La pequeña duda comenzó a crecer, a echar raíces. Tras finalizar su reportaje en Perú, James regresó a Londres. Pero la duda que había nacido en Cusco no desapareció, al contrario, creció hasta convertirse en una obsesión. Durante sus ratos libres, repasaba mentalmente sus 2 viajes, comparando cada detalle. El trato VIP en X fue espectacular, de eso no cabía duda. Pero la experiencia normal en Perú también había sido espectacular. O quizás la experiencia en Perú había sido, en realidad, mucho mejor.
Necesito ver la verdadera República de X, se dijo con una determinación renovada. Decidió volver, pero esta vez de incógnito. Sin invitaciones oficiales ni guías personales. Un viaje privado, pagado de su bolsillo. Reservó un vuelo comercial, eligió un hotel de negocios modesto y compró por internet su propio billete de tren. Esta vez, en segunda clase, el equivalente al asiento turista. 2 semanas después, James aterrizaba de nuevo en Novaburgo. Esta vez, nadie lo esperaba en la terminal. Tuvo que navegar por su cuenta hasta la estación de metro para llegar a su hotel. El interior del vagón del metro le ofreció una visión que no había presenciado en su primer viaje. En el suelo rodaban botellas de plástico y envoltorios de snacks. Sobre un asiento vacío, alguien había dejado los restos de una comida. Vaya, pensó James, ligeramente sorprendido, pero todavía intentando racionalizarlo. Quizás el metro es diferente al tren de alta velocidad. Al día siguiente, se dispuso a tomar el tren de alta velocidad de Novaburgo a Puerto Argento. En el andén, el caos era total. La gente se empujaba y se colaba, sin respetar ningún tipo de orden. Y cuando subió al vagón, se quedó mudo. El pasillo estaba sembrado de botellas, cajas de comida vacías y todo tipo de basura. Miró debajo de los asientos y vio una alfombra de cáscaras de semillas de girasol. En el bolsillo de red del asiento de enfrente, alguien había dejado abandonadas las cáscaras de una mandarina. ¿Esto es el tren de alta velocidad?, se preguntó con incredulidad. No recordaba haber visto nada parecido la primera vez. No lo había visto porque no se lo habían enseñado. Intentó llegar a su asiento, pero tuvo que sortear la basura que había en el suelo. En cuanto el tren se puso en marcha, comenzó el estruendo. Un hombre gritando por teléfono, una mujer viendo videos a todo volumen sin audífonos, niños corriendo de un lado a otro. Un niño pequeño saltaba con los zapatos puestos sobre los asientos mientras su madre, indiferente, lo grababa con el móvil. Esto es insoportable, pensó James, llevándose las manos a la cabeza. Y todavía le quedaban más de 4 horas de viaje hasta Puerto Argento. Cuando fue al baño, se encontró con un inodoro sucio y el suelo encharcado. La diferencia con los impecables baños de Perú era abismal. De vuelta a su asiento, presenció una escena surrealista. 2 mujeres de mediana edad se estaban peleando a gritos por un asiento. «Este es mi sitio», chillaba una. «¿Qué dices?» «Mi billete tiene este número», respondía la otra. Aparentemente, había un problema de doble reserva en un asiento que se suponía asignado. La discusión verbal escaló rápidamente a una pelea física. Una de las mujeres se quedó en el pasillo mientras la otra, increíblemente, se subió de pie encima del propio asiento. Se tiraban del pelo y se lanzaban insultos. El resto de los pasajeros miraba la escena con total indiferencia, como si fuera un espectáculo cotidiano. Nadie intervino. Finalmente, un revisor apareció y la separó a duras penas. Aún así, las 2 mujeres continuaron lanzándose miradas de odio y murmurando insultos por lo bajo. James regresó a su sitio. Había comprado un sándwich, pero se le había quitado el hambre por completo. No se sentía capaz de comer en ese ambiente. De repente, vio a una joven en el asiento de al lado que colocaba una funda de tela desechable sobre su propio asiento antes de sentarse. Ah, al menos hay alguien con conciencia de la limpieza, pensó James con un atisbo de alivio. Quizás las nuevas generaciones estaban mejorando sus modales. Pero esa esperanza se desvaneció en un instante. La misma joven, después de terminar su almuerzo, tiró la caja de cartón vacía al suelo, junto a sus pies. Su mensaje era claro, quería mantener su propio asiento limpio, pero le importaba un bledo el resto del espacio. ¿Solo importa lo de uno mismo?, se preguntó James, sintiendo una profunda decepción. Tras 4 horas de un viaje infernal, finalmente llegó a Puerto Argento. Estaba agotado, pero no era un cansancio físico, sino mental. Se registró en su hotel y descansó un rato. Al atardecer, para despejarse, salió a caminar. A lo lejos, escuchó una música estridente. ¿Qué será eso?, siguió el sonido hasta la plaza de un parque cercano. Lo que vio allí lo dejó estupefacto. Más de 50 mujeres de mediana edad y mayores bailaban una coreografía al ritmo de una música ensordecedora que salía de unos altavoces gigantes. Eran las 6 de la tarde, y el volumen era tan alto que resultaba doloroso. Desde las ventanas de los apartamentos que rodeaban la plaza, los vecinos gritaban desesperados: «¡Silencio! ¡Basta ya!». Pero las bailarinas los ignoraban por completo. De hecho,
pareció que subían aún más el volumen. James se quedó allí, paralizado. Y en ese momento, todas las piezas encajaron en su cabeza. La primera vez, todo había sido una ruta preparada. El trato VIP, la primera clase, los restaurantes de lujo para extranjeros. Todo había sido un elaborado montaje para ocultarle la verdadera cara de X. El gobierno lo había agasajado para conseguir un artículo favorable. Le habían mostrado únicamente la República de X que ellos querían que viera. Me han engañado, pensó, sintiendo una mezcla de rabia y decepción. Y también de vergüenza, por no haber sido capaz, como periodista, de ver más allá de la fachada. Esa noche, en su hotel, James se hizo una pregunta. ¿Era lo que había visto algo generalizado o simplemente había tenido mala suerte? Necesitaba confirmarlo. Abrió su portátil y empezó a buscar en Internet. Escribió, República de X, tren, modales. Los resultados fueron abrumadores. Aparecieron decenas de artículos. Un medio de Hong Kong había informado el 30 de julio de 2025 sobre un incidente en el que un grupo de mujeres se había puesto a bailar su coreografía en mitad del vagón de un tren, provocando las críticas de los propios ciudadanos de X en las redes sociales. Lo que él había visto no era, ni mucho menos, un caso aislado. Luego buscó sobre los bailes en las plazas. Se enteró de que era un fenómeno que se había extendido por todo el país desde 2015, causando innumerables conflictos con los vecinos por el ruido. En 2013, en ciudades como Nankín y Wuhan, se habían llegado a lanzar excrementos a los grupos de bailarinas. El problema era tan grave que el gobierno había tenido que promulgar una ley de control de la contaminación acústica en 2022. El problema de la basura en los trenes de alta velocidad también era un tema recurrente en los medios desde hacía años. Artículos de 2014 y 2017 mostraban fotos idénticas a lo que él había presenciado: pasillos y asientos cubiertos de cáscaras de semillas, botellas y restos de comida. ¿Años y años y no ha mejorado nada? Encontró la noticia de una pelea en un tren en 2019. Una mujer llamada Wang había cedido amablemente su asiento a otra persona, que ni siquiera le dio las gracias. El incidente derivó en una violenta pelea en la que ambas mujeres acabaron tirándose del pelo, una en el pasillo y la otra de pie sobre un asiento. El video que acompañaba la noticia era casi idéntico a la escena que él había visto. Los comentarios de los internautas de X eran desoladores. ¿Cómo es posible que una tontería así llegue a tanto? En cualquier otro país, esto ni siquiera sería noticia. También investigó lo de las fundas para los asientos. Encontró una foto en un artículo que mostraba a una persona usando una de esas fundas. El asiento estaba protegido, sí, pero el suelo a sus pies estaba lleno de basura. ¿A esto se le puede llamar ser limpio? Esto es no querer mancharse uno mismo, sin importar el entorno. El epítome del egoísmo, decía uno de los comentarios más votados. Era exactamente lo que había visto con sus propios ojos. Después de horas de investigación, James llegó a una única y desoladora conclusión. Esta era la verdadera República de X. El país que le habían mostrado durante su visita VIP era una ilusión, una postal perfectamente retocada. La realidad estaba plagada de problemas de civismo, de limpieza y de un egoísmo rampante. El gobierno de X ocultaba su verdadera cara a los periodistas extranjeros para obtener una buena imagen, para vender una historia de éxito que no era del todo cierta. James cerró el portátil. Y entonces, recordó su experiencia en Perú. En Perú, todo el mundo era tratado por igual. Sin necesidad de un trato VIP, el país era limpio, ordenado y su gente, amable. Si el tren de Perú Rail estaba impecable, era porque cada uno de los pasajeros se llevaba su propia basura. Si los baños estaban limpios, era porque todos los que los usaban los cuidaban. Si el vagón era silencioso, era porque todos, de forma natural, respetaban el espacio de los demás. ¿Es esta la diferencia entre dos culturas?, reflexionó profundamente. Al día siguiente, James voló de Puerto Argento a Nueva Hamburgo y, desde allí, de vuelta a Londres. En el avión, organizó sus ideas. China y Japón, dos países asiáticos, ¿tan diferentes? No, ahora era X y Perú. Dos países sudamericanos, vecinos, y un abismo entre ellos. El trato VIP en X había sido impresionante, una burbuja de lujo. Pero era eso, una burbuja. La gente de a pie viajaba en trenes sucios, soportando el ruido y presenciando peleas. En cambio, en Perú, no había habido trato VIP. Y sin embargo, el tren era limpio, silencioso y cómodo. La ciudad era ordenada y la gente, amable.
el empleado de la tienda, el mozo del restaurante, el conductor del mototaxi. Todos ofrecían un servicio cortés y genuino. Todos eran tratados con la misma consideración. Esa era la clave. James pensó en el origen de esa diferencia. En Perú, parecía haber una educación basada en el respeto al prójimo. No molestar, mantener limpios los espacios públicos, respetar el turno en una cola. No eran leyes escritas, no había nadie obligando a cumplirlas. La gente lo hacía porque lo consideraba normal, porque entendían que la consideración hacia los demás es la base de la convivencia en sociedad. En cambio, en X, parecía predominar una mentalidad de sálvese quien pueda. Priorizar el yo por encima de todo. Y ese egoísmo era la raíz de muchos de sus problemas. Y la actitud del gobierno de X era parte del problema. Ocultar la realidad en lugar de afrontarla y mejorarla. Perú era maravilloso tal y como es, pensó James. No necesitaba esconder nada. Podía subir a un tren normal, caminar por una calle cualquiera, y su grandeza seguía siendo evidente. Porque esa grandeza no residía en el lujo o la opulencia, sino en la conciencia cívica de cada uno de sus ciudadanos. El cuidado por la limpieza, la amabilidad hacia el extraño, el respeto por las normas en los espacios públicos. La suma de todas esas pequeñas cosas era lo que hacía de Perú un país extraordinario. En cuanto llegó a Londres, James comenzó a escribir su artículo. El título ya lo tenía claro: tras la fachada del trato VIP de la República de X, el país verdaderamente asombroso era Perú. En el artículo, describió con todo detalle su experiencia VIP en X y la cruda realidad que se escondía detrás. Y, en contraposición, relató cómo su experiencia normal en Perú había sido infinitamente más gratificante. Como periodista, tengo la responsabilidad de contar la verdad, se repetía mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Estuve a punto de ser engañado por la puesta en escena del gobierno de X. Si no hubiera ido a Perú, quizás habría escrito un artículo creyendo la versión que querían venderme. Pero la verdad que vi con mis propios ojos fue muy diferente. Qué vergüenza siento ahora al recordar que una vez estuve convencido de que un viaje a X sería mejor que uno a Perú. El país verdaderamente asombroso era Perú. Sin trato VIP, sin lujos superficiales. Un país auténtico, honesto, limpio, ordenado y con gente amable. James se había dado cuenta de que esa era la verdadera riqueza. Al final de su artículo, escribió: si me preguntan qué país recomendaría visitar como turista, mi respuesta es, sin dudarlo, Perú. ¿Por qué? Porque Perú es honesto con todo el mundo. No necesita ser un dignatario para experimentar su grandeza. Como un viajero más. Sentirás la auténtica riqueza que emana de la conciencia y el corazón de cada uno de sus habitantes. El artículo causó un gran revuelo. Muchos lectores escribieron comentarios diciendo que habían tenido experiencias similares. Y el propio James cambió. Aprendió a mirar más allá de la opulencia superficial, a buscar la excelencia en lo esencial. Dos países vecinos, y qué diferencia tan abismal. La diferencia entre el lujo artificial y la grandeza auténtica. El secreto de Perú residía en que cada persona, de forma individual, no olvidaba su consideración por los demás, haciendo de lo correcto lo cotidiano. Esos pequeños gestos, sumados, eran el tesoro de la cultura peruana. Visto desde fuera, Perú parecía un país casi milagroso. Un lugar maravilloso que, sin duda, merecía ser cuidado y preservado para las generaciones futuras.